Buenas noches, estimados ingenieros. Mi nombre es Francisco Bográn. Hoy les voy a hablar de mi proyecto Diseño de una turbina de tornillo hidrodinámica para microgeneración en zonas aisladas. La agenda de hoy es capítulo 1, introducción, capítulo 2, planteamiento de la investigación, capítulo 3, marco teórico, capítulo 4, metodología, capítulo 5, resultados y análisis y capítulo 6, conclusiones. Capítulo 1, introducción. Ningún país del mundo es capaz de construir y mantener una red de suministro eléctrico que cubra la totalidad de su territorio nacional, por lo cual es inevitable que se formen áreas que no estén interconectadas a la red eléctrica nacional y a dicha área se les denomina zonas aisladas. Algo que caracteriza a todas las comunidades que viven dentro de las zonas aisladas es que sus economías son subdesarrolladas y tienen un atrasado desarrollo social, y la generación eléctrica independiente es demasiado costosa para mantener. Es con esto en mente que las organizaciones internacionales que promueven el desarrollo social, como el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, realizan programas de electrificación rural utilizando los recursos renovables ya disponibles en las regiones. Esto les permite a las comunidades dentro de las zonas aisladas que tengan microgeneración eléctrica constante y a un menor costo, al mismo tiempo reduciendo la dependencia a los combustibles fósiles. Capítulo 2, planteamiento del problema. Un factor fundamental que determina el nivel de desarrollo económico y social de una región o país es si cuenta con una red eléctrica nacional estable y constante. Tal como lo experimentaron los ciudadanos tejanos en el febrero de 2021, la falta de servicio eléctrico reduce considerablemente la calidad de vida. A diferencia de los países primermundistas que tienen un alto desarrollo y energía constante todos los días del año, en las zonas aisladas la energía es fluctuante y costosa. Al no tener energía constante de la red eléctrica nacional en las zonas aisladas, las comunidades que viven dentro de dichas zonas se ven obligados a implementar generadores a base de hidrocarburos, los cuales encarecen el precio de la electricidad debido al transporte del combustible, el alto costo de mantenimiento y el peligro por la contaminación. Al no poder desarrollar oportunidades de crecimiento económico en las zonas aisladas, es común que las personas decidan migrar hacia donde creen que sí pueden encontrar las oportunidades de crecimiento económico. Es por ello que se presenta las turbinas de tornillo hidrodinámico o TTH como una alternativa de microgeneración renovable de bajo costo para incentivar el desarrollo en las zonas aisladas. El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas insiste que todo proyecto de electrificación en zonas aisladas se debe realizar a base de los recursos naturales y renovables ya disponibles en la región. La microgeneración permite generar suficiente energía eléctrica para iniciar una comunidad rural pequeña. En Afganistán, los proyectos sostenibles de microgeneración hidroeléctricas les han permitido a las comunidades beneficiadas poder independizarse eléctricamente de la red nacional y desarrollar sus pymes. La Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, OFIA, tiene un programa de desarrollo de electrificación rural y desde 2012 ha estado implementando múltiples proyectos de centrales hidroeléctricas de microgeneración. Estas centrales son instaladas con turbinas Pelton porque son fácilmente adaptables a las condiciones típicas de las aldeas remotas del litoral atlántico. Una inversión básica de la FIA para una microcentral hidroeléctrica es una central de 12.5 kilowatts con la cual puede iluminar 40 viviendas, una escuela y 2 iglesias. Estos proyectos tienen como base 35 metros cúbicos, un caudal de 35 metros cúbicos por segundo y una altura neta de 55 metros. Y es en base a esta potencia de 12.5 kilowatts que se diseñó la turbina tornillo-dinámica, con la idea de poder igualar la potencia, pero con un menor caudal y mucho menor altura. Como ahorita en la justificación pueden ver en la presente diapositiva un diagrama que se demuestra la diferencia de los niveles de eficiencia entre las turbinas populares de mercado como la Kaplan y la Francis, comparadas con las tornillos hidrodinámicos a los niveles de caudal con el cual pueden funcionar.
Las turbinas de tornillo pueden operar con una eficiencia de 70%, aún con caudales de bajos la mayor parte del año, incluyendo durante la temporada seca. Debido a que son centrales al tipo filo de agua, no requieren construcción de un embalse o canal extenso, y por ello el costo de inversión es significativamente menor comparado con otras turbinas de la misma capacidad de potencia. Un beneficio extra de no requerir un embalse es que no tienen un impacto o no alteran el ecosistema del río. Los nutrientes y sedimentos del río pueden fluir sin interrupción desde río arriba hacia río abajo y la fauna acuática no se ve afectada. Las comunidades beneficiadas por las microgeneración hidroeléctrica reciben el beneficio de tener una fuente de energía constante, confiable y de bajo costo que no solamente les permite iluminar sus casas y escuelas, sino que también les permite poder desarrollar y mantener pymes. Las preguntas de investigación se dividieron en tres sistemas: sistema mecánico, eléctrico y de control. En el sistema mecánico tenemos qué son las turbinas de tornillo, cómo funcionan, cuáles son los componentes de las turbinas y cuáles son los componentes de las turbinas de tornillo, cuáles son los factores que influyen en el diseño de la turbina de tornillo y qué tan grande puede o debe ser un tornillo una turbina de tornillo para alcanzar la producción deseada. El sistema eléctrico es cuáles son las relaciones entre la velocidad rotacional del tornillo con los kilowatts generados. Es necesario multiplicar un multiplicador para poder alcanzar la generación meta y qué tipo de motor generador se debe conectar a la turbina. En el sistema de control tenemos cómo se controla una planta hidroeléctrica, cuáles son los componentes necesarios para el panel control y qué componentes de seguridad instalarían en el panel control, cómo se decidiría la regulación de nivel de generación en la turbina. Para los objetivos del proyecto tenemos el objetivo general, que es diseñar un prototipo de una turbina de tipo tornillo como una alternativa de microgeneración hidroeléctrica a través del modelo en 3D en Fusion 360. El objetivo específico es investigar el funcionamiento de las turbinas de tornillos, igual que los componentes de tornillo y cómo influyen estos componentes en la generación. Hay que detallando y clasificando los factores que influyen en el diseño y en la capacidad generacional de la turbina de tornillo, y investigar de qué materiales se pueden construir una turbina de tornillo para largo plazo. En el sistema eléctrico tenemos que investigar la relación entre la velocidad rotacional del tornillo y los kilowatts generados, igual que investigar y determinar los componentes mecánicos eléctricos necesarios para alcanzar el nivel de generación deseada. Sistema de control es investigar y clasificar los componentes de los paneles de control de una central hidroeléctrica, investigar y clasificar los componentes de seguridad eléctrica en los paneles de control de una central hidroeléctrica, investigar cómo se pueden regular la generación en una turbina para igualar la demanda. Capítulo 3. Marco teórico. Las turbinas de tornillo funcionan con un tornillo de Arquímedes o tornillo sin fin como su núcleo. El tornillo de Arquímedes es una máquina milenaria inventada en el siglo III por Arquímedes de Siracusa durante su estadía en la Universidad de Alejandría, con el propósito para poder bombear agua hacia zonas elevadas para poder irrigarlas. En 1916, en Estados Unidos, durante la Segunda Revolución Industrial, se patentó la primera turbina de tornillo para generación hidroeléctrica. Actualmente, en el siglo XXI, debido en gran parte a la industria 4.0, las centrales hidroeléctricas de turbina en tornillo hidrodinámicas, o CHTTH, están pasando por un periodo de reingeniería, con proyectos de investigación modernos en Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Polonia y los Países Bajos. En la actualidad, en Estados Unidos, en las universidades como la Universidad Estatal de Utah, están realizando proyectos de investigación sobre las turbinas de tornillo a gran escala en conjunto con las compañías de generación eléctrica como Percheron Power. En Inglaterra, el castillo de Windsor está energizado en su totalidad por una turbina de tornillo, y debido a las facilidades que tiene la Unión Europea, esto le permite a compañías inglesas como la Manpower realizar proyectos de turbina de tornillo en múltiples países, incluyendo Polonia. En los Países Bajos llevan años utilizando las turbinas de tornillos para reclamar la tierra y generar energía. En Japón tienen proyectos como el Pico Pika 10 y el Pico Pika 500 que funcionan como proyectos educativos y proyectos sociales respectivamente. Ambos son de nivel picoeléctrico. En la actual diapositiva podemos ver cómo se ve de forma lateral una turbina de tornillo, en la cual se detallan
cuáles son ciertos componentes básicos en la tornilla, de un tornillo, como el radio interno, el radio externo, el paso del tornillo, la altura del agua y la inclinación del tornillo, al igual que en la longitud del tornillo en sí, que es diferencia a la longitud total. Las turbinas hidráulicas son máquinas rotativas que convierten energía cinética del agua en trabajo mecánico. Cuando las turbinas giran, su movimiento rotatorio hace girar el generador, y es el generador que convierte trabajo mecánico en energía eléctrica. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía Renovable, o IRENA por sus siglas en inglés, la generación de energía eléctrica se puede clasificar en 6 niveles: pico, micro, mini, pequeña, mediana y grande. Para funciones del presente proyecto se enfocó en la microgeneración, que es de 5 kilowatts a 100 kilowatts. Las plantas de microgeneración son típicamente usadas para suministrar la electricidad a comunidades rurales pequeñas, remotas, que están dentro de una zona aislada. Capítulo 4. Metodología. El enfoque de la investigación es un enfoque cuantitativo debido al proceso secuencial en que se realiza la investigación, partiendo desde el desarrollo de la idea central y el planteamiento del problema, derivando de ella las preguntas de investigación. Al final se realiza una recolección de los datos para poder analizar los resultados y desde el análisis de poder extraer las conclusiones. La presente me muestra lo que son las ecuaciones matemáticas utilizadas para la investigación, en las cuales tenemos la ecuación de potencia, la ecuación de caudal y sus derivaciones, la ecuación de eficiencia, la de velocidad rotacional, la longitud de la hélice de tornillo y la ecuación de torque. La presente es un diagrama que muestra las variables de investigación del proyecto, en el cual podemos ver que las variables dependientes es la capacidad instalada del sitio. Las variables independientes son el caudal del río, el ángulo de inclinación, la altura caída del agua, la longitud del tornillo y el tipo de material. Para la metodología de estudio se utilizó la metodología de modelo en W, con sus 5 fases, y como herramienta se decidió utilizar se utilizó utilizar el programa de diseño Autodesk Fusion 360, que es bastante útil realmente. El desarrollo de la metodología se dividió entre los sistemas mecánicos, eléctricos y de control. En el presente diagrama se muestra cómo se desglose de la metodología en cada uno de los sistemas, en el cual podemos ver en el sistema mecánico el módulo tornillo y el módulo rejilla y el módulo casa-máquina. En el sistema eléctrico tenemos el módulo generador, y en el sistema de control tenemos el módulo de panel control y el módulo de la compuerta reguladora. Capítulo 5. Resultados. Esto es un pequeño video sobre cómo se muestra la rotación del tornillo, que lo voy a presentar al final de la presentación para que la imagen no corre en PDF. Y estas son las especificaciones del tornillo, en el cual el tornillo diseñado se trabajó con un único a la vez. El radio externo es de 0.6 metros, el radio interno es de 0.3 metros, el paso de tornillo es de 0.1428 metros, el ángulo de inclinación del tornillo es de 30 grados, la longitud de la hélice del tornillo es de 3 metros, el ángulo de inclinación del ala B es de 42 grados y el radio del ala B es mismo que el radio externo, es de 0.3 metros. Sobre ya las especificaciones de diseño, pero el parámetro de diseño con el cual puede trabajar el tornillo diseñado es que con un caudal mínimo de 0.0198 metros cúbicos por segundo, un caudal de diseño de 0.8939 metros cúbicos por segundo y con una potencia de 12.5 kilowatts. Estas son imágenes elaboradas en Fusion 360
que podemos ver lo que es la imagen renderizada del tornillo. Así ya se vería el tornillo, y la figura 10 muestra lo que es el dibujo en 2D del tornillo con sus medidas. Esta es una imagen de cómo se vería la cama o el canal sobre el cual iría recostado el tornillo, al igual que un dibujo en 2D de la cama. Y así se vería cómo se vería una central en sí hidroeléctrica de tornillo, ya puesta a filo de agua. Esto es el canal largo sobre el cual iría en río, ya en sitio. Capítulo 6. Conclusiones. La primera conclusión tenemos que es posible diseñar una turbina de tornillo que iguale la potencia de las turbinas Pelton en microgeneración utilizando caudales significativamente menores. Para generar 12.5 kilowatts, una turbina Pelton requiere 35 metros cúbicos por segundo. Pero para generar esa misma potencia de 12.5 kilowatts, una turbina de tornillo solamente requiere 0.89 metros cúbicos por segundo. Su bajo costo de construcción y mantenimiento la hace ideal para las comunidades aisladas, que no tienen mucha capacidad de financiamiento. El tener bajo costo de construcción hace más fácil aprobar el proyecto para las entidades financieras, y el bajo costo de mantenimiento le permitirá a la comunidad misma financiar ellos mismos el mantenimiento. Tercera conclusión es que las turbinas de tornillo son ideales para operar en la temporada seca, ya que en la temporada seca los ríos están en sus niveles más bajos, y las turbinas de tornillo pueden operar aún con caudales menores a 15 metros cúbicos por segundo, lo cual les permite mantener una potencia estable todo el año. En conclusión 4, el nivel de potencia de una turbina puede ser regulando el ingreso del caudal del río en la turbina. El nivel de la potencia es directamente proporcional al nivel de caudal. Por lo tanto, con una rejilla, regulando la altura de la rejilla, se puede controlar el ingreso del agua que hace rotar la turbina. Conclusión 5. Para su nivel de generación de corriente, se requiere un multiplicador de eje paralelo y un generador directo asincrónico. Debido a que su rotación requiere un multiplicador tipo paralelo para elevar la potencia, un generador directo asincrónico con conexiones trifásicas son ideales para las aplicaciones rurales de pequeña escala. Conclusión 6. Para efectos de microgeneración o de menor escala, es posible fabricar una turbina de tornillo hidrodinámica a base de PVC grado 80 o de polietileno de alta densidad. Las turbinas de microgeneración de pico de generación no son expuestas al mismo desgaste físico que tienen los proyectos de mayor potencia. Por ende, pueden ser diseñados con materiales más ligeros, como PVC, polietileno de alta densidad o láminas metálicas delgadas. Como recomendaciones previo al inicio de un proyecto, tenemos el estudio previo de comportamiento histórico en río, el estudio previo del nivel de contaminación en el río. Es altamente recomendado que integrar a la comunidad beneficiada en la construcción del proyecto, identificar las industrias que están río arriba del sitio de construcción, y de acuerdo a los resultados de las recomendaciones anteriores, establecer medidas de protección de anticorrosión y exposición a químicos. Para la frase del proyecto tenemos una frase célebre del poeta romano Publius Vergilius Maro, o Virgilio, per aspera ad astra, que quiere decir a través del desafío las estrellas. Gracias por su atención.